Hola amigos de Analítica con Power BI, muchísimas gracias por llegar otra vez a nuestro canal y pertenecer a esta comunidad y hacerla crecer poco a poco. El día de hoy te traigo un video muy emocionante y termina con esto la saga de los cálculos visuales. Me han pedido que entrara un poquito más en el detalle de cómo hacemos con los parámetros y revisar un poquito más a fondo cómo es que funciona esto del reseteo o de cómo cambiar la sumatoria dependiendo si vas por las filas o por las columnas. Entonces decidí traer un nuevo video y espero que responda alguna de esas preguntas. Y de verdad con esto hemos podido ahondar un poquito más en lo que es los cálculos visuales. Quédate hasta el final por favor y dime luego qué piensas. Y de nuevo gracias por regresar y chequear estos videos de la saga de los cálculos visuales. Bueno amigos, lo que yo quiero mostrarles es que vayamos un poquito más al detalle porque quedaron algunos aspectos en el aire de cómo funciona esto de el reseteo del contador de las variables, o por ejemplo cómo es que funciona esto de los ejes cuando yo cambio alguno de los ejes, si es de las columnas o de los registros. Vamos a ver unos ejemplos prácticos de cómo se ven los datos cuando uno cambia estos parámetros, ¿no? Y quería empezar primero con un ejemplo simple que lo teníamos y vamos a utilizar nuestro año, nuestro mes y en este caso la región. Y quiero que la región esté de primero y luego el mes y vamos a utilizar nuestra cantidad. Entonces aquí bajamos todos los niveles y vemos cómo nos da la suma de por cada mes cuánto fue nuestra cantidad vendida de automóviles por cada una de las regiones. Ahora bien, vamos a agregar una suma en ejecución de qué campo, obviamente de la cantidad, pero aquí yo quiero ver los parámetros que me está pidiendo o son opcionales de nuestra suma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos utilizar las columnas. ¿Qué pasa cuando yo utilizaría la columna? Como no tengo ninguna dimensión en las columnas, realmente el resultado en teoría el esperado debería ser el mismo que simplemente no es lo que yo quiero. Pero si ponemos nosotros, por ejemplo, la suma y por ejemplo en la suma colocamos el rows, en este caso va por registro. Entonces lo que yo estoy esperando es que cada registro me sume contra el registro anterior en este caso todo. Si vemos en nuestra pantalla, vamos a ver cómo va el suma y sin parar hasta el final. Entonces hay otro parámetro que nosotros le podemos decir, seleccionar. Él me dice ordenar por. Elegiría qué campo es el que yo quiero ordenar los datos. En este caso me lo salto y el último es el restablecer, que es lo que yo le digo el reseteo. Entonces acá podríamos decir porque cuando llegues a este número empieza a contar otra vez. Para mí quiero usar el de región, entonces vamos a ver cómo se comporta. Tenemos acá, vamos a volver a la plantilla, a la matriz, y podemos ver cómo él empieza, por ejemplo, en África, y me hace el contador de todo África para el 2023, después para el 2024 y después para el 2025. Y aquí, entonces, cuando yo llego a América del Norte, para el 2023 yo esperaría que ya empiece el contador nuevamente. Entonces fíjense, cuando nosotros tenemos esta necesidad de dame mi acumulado por región o por algún encabezado, esto también se conoce y si lo vemos podemos cambiarlo, podemos editarlo de otra manera, que es el que llaman el high parents, que significa que dado mis dimensiones, en este caso es región, año y mes, lo que va a suceder es básicamente
lo mismo, yo voy a regresar a contar a partir de mi padre principal, que en este caso es mi región. Si nosotros estuviéramos usando, por ejemplo, año, trimestre y después mes, entonces mi reseteo se va a hacer, en este caso, el primer padre que yo encuentre. Entonces, volviendo a nuestro campo, entendemos qué es lo que hace cada uno. Vamos a suponer ahora en este mismo variable, si en vez de usar la región utilizamos el año, ¿qué pasaría allí? Yo esperaría que entonces cada inicio de nuevo año la sumatoria se reinicie, ¿sí? Como está ocurriendo. Aquí tenemos el 2023, después cuando llegamos con un total de 2.478, después llegamos al siguiente año, se suma, después llegamos al siguiente año, se suma. Y lo mismo podríamos hacer si en este caso tendríamos los trimestres, por ejemplo, porque esto va por orden de jerarquía, ¿no? De eso se trata esto que tenemos acá. Entonces vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora voy a colocar en mis columnas los meses para ver cómo se comporta y cómo es la diferencia de la sumatoria, pero en esta vez con las columnas en vez de utilizar los registros. Bien, utilizando la misma matriz, pero en este caso le eliminé el campo porque quité en la región, entonces por consiguiente se va a romper el campo del cálculo, ¿no? Entonces voy a mover rápidamente el mes hacia las columnas. Perfecto, y vemos cómo nos va dando la sumatoria mes a mes. Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro y digo, vaya, voy a sumar mi campo de cantidad, pero en vez de irme por los rows, me voy a ir por las columnas? Lo que yo esperaría es que voy a ir sumando cada una, bueno, el ejemplo, voy a ir sumando cada una de las columnas hasta que yo llegue hasta mi final y me da el gran total, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si, y aquí es bien interesante, si yo tomo la columna y digo columnas y registro? Entonces, lo que yo esperaría es que una vez que llegue a mi total, que era del primer año, se retroceda para acá y empiece en la columna siguiente, perdón, en una columna del mes 1, pero el año siguiente, y siga el contador, y así sucesivamente hasta que llegue al final. Entonces, la manera como va a ir moviéndose a través de los datos va columnas y luego entra al siguiente registro, va para todas las columnas, llega al último registro y llega a la última columna. Pues una manera diferente de sumar estos datos. Lo mismo ocurriría cuando nosotros tenemos los rows y después las columnas. Entonces, si nosotros necesitamos, en un ejemplo, sumar primero todos nuestros registros, llegas al final, pasas a la siguiente columna, y de eso se trata esta opción del parámetro de running sum o de la suma consecutiva, ¿no? Fíjense que fácil es hacer este tipo que escribiéndolo en DAX, obviamente nos tomaría más de una línea, por supuesto. Ahora bien, hay un cálculo que siempre nos están pidiendo en nuestros reportes y es el mes sobre mes, el porcentaje de cambio de mes sobre mes. Y es muy frecuente que nosotros nos tomamos con este mes sobre mes o año sobre año, o comparar el siguiente mes, este mes, por ejemplo el mes 1 contra el mismo mes pero del año pasado. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de ver, podemos ver acá que yo hice un ejemplo y fíjense, obviamente está dando incorrecto
porque el motor de búsqueda, como funcionan los cálculos visuales, es un poquito diferente. Entonces, si yo veo frente al anterior y justo me trae el valor, la diferencia correcta, pero cuando ya yo lo coloco todo junto en un cálculo, pues es incorrecto, ¿no? Entonces estoy esperando aquí 9% o 117%, lo cual es incorrecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a iniciar de nuevo y voy a hacer esta vez un cálculo para traernos el mes anterior. Entonces, el mes anterior, voy a hacer un cálculo de la suma de la cantidad, ¿ok? Y nos aseguramos de traernos el mes que recién ha pasado. Entonces aquí en esta línea estaría esperando 183, 164, etcétera. En un nuevo cálculo, entonces lo que vamos, y ya en este es el final, vamos a utilizar nuestra cantidad. Me gusta usar un paréntesis primero. Vamos a la cantidad menos el mes anterior, y a eso sí lo vamos a dividir entre el mes anterior. En el caso de tengamos un valor, en el caso de que no tengamos un valor, vamos a retornar 0. Entonces ya esto tiene más sentido, ¿no? Que yo estoy esperando aproximadamente un menos 10% de cambio con respecto al mes anterior, si hacemos nuestros cálculos, ¿no? Una cosita que obviamente él es un porcentaje, no lo podemos mirar como un porcentaje acá. Entonces nos vamos a nuestra tabla, buscamos el formato de datos, seleccionamos esa columna y le decimos que es un porcentaje. Entonces ahora hace más sentido los números. ¿Por qué no utilizamos la función como nos las traía? Porque no funciona igual, se pierde un poco el motor de búsqueda entre quién es el anterior. Entonces hay que asegurarnos de utilizar en este caso el calculate y traernos como tal el mes anterior. Voy a hacer el mismo cálculo, pero en esta vez quiero traerme un comparativo de este mes, el mes 1, con respecto a el mismo mes, pero del año pasado. Ese es otro cálculo que siempre nos están pidiendo, que es el año tras año, cómo ha sido mi cambio, ¿no? En un año, con mi mes actual con respecto al año anterior. En este caso, vamos a utilizar el mismo ejemplo, la misma tabla, y sencillamente vamos a, en este caso uso la cantidad, vamos a crear un nuevo cálculo, utilizo la cantidad. Entonces esto ya me va a traer lo que quiero hacer. En este caso, vamos a crear igual que el del mes after mes, vamos a crear, entonces busco la suma de la cantidad, ¿verdad? Y en este caso me voy a ir 12 meses para atrás. Entonces esto es el año, vamos a superar el año anterior. Ok, entonces ojo, como yo empiezo en el 2023, aquí vemos que mi valor en el 2024 busca el valor que él tenía en el mes 1 del 2023. Perfecto, entonces ahora el año, porcentaje, vamos a utilizar la cantidad menos el año anterior. Ok, y esto era una división, siempre. Vamos a ver, esto es real. La cantidad, lo quito el año anterior y lo divido entre el año anterior. Si existe, si no existe, vamos a devolver 0 para no tener aquí valores infinitos. Entonces ahora tengo cómo varió, o sea, con mi mes 1 con respecto, ahora sí, al año pasado, diferentes regiones o categorías. Y obviamente vamos y cambiamos nuestro formato de nuestra columna.
En este caso voy a buscar la del año y colocamos el porcentaje. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo de manera más sencilla, en otro caso en DAX nosotros tendríamos que entrar y hacer este campo calculado y decirle al cálculo que tiene que irse una referencia hacia el año, hacia atrás, el periodo anterior, utilizar las funciones. No es tan complicada tampoco, pero no todos nuestros usuarios, todos nosotros tenemos la habilidad de conocemos cómo manejar DAX. Esto no significa, amigos, que no vamos a utilizar más DAX. Simplemente yo lo veo como algo adicional a nuestros proyectos, a nuestro uso diario, e incluso cuando exponemos nuestro reporte. Algunos de nuestros usuarios trabajan bastante bien en el Excel y tienen la capacidad de decir cómo funciona. Entonces, simplemente incorporando rellenando los parámetros que me está pidiendo la función, yo puedo alcanzar el resultado sin necesidad de tener un conocimiento tan amplio en los cálculos de DAX. Entonces, para resumir, lo que hemos visto hoy es un ejemplo de cómo funciona la sumatoria a través de nuestras columnas, a través de nuestros registros o nuestras filas. Vimos cómo podemos calcular mes after mes el cambio, el porcentaje de cambio mes a cada mes, cómo podemos hacer nuestro reseteo de los campos dependiendo de cómo nos lo necesitamos, y posteriormente cómo podemos hacer el cálculo de año tras año en porcentaje de cambio. Esto, amigos, nos trae a un total de varios ejemplos y entender cómo funciona la función de los cálculos visuales. Hasta aquí he terminado la saga de los campos visuales. Déjame tus comentarios y si se te ocurre algún otro uso de esto que nos ayude en la comunidad. Ya posteriormente traeremos otro tipo de video. Y gracias por quedarte hasta el final, lo aprecio mucho, y por tus comentarios igualmente. ¿Okay? Muchas gracias.